Antes que nada, deseo decir que me siento muy agradecido y muy honrado por este reconocimiento que me brinda la Casa de la Literatura Peruana, reconocimiento que hago extensivo a mis compañeros de ruta en esta exhibición, los artistas plásticos Lisa Schneiderman, aquí presente, y Moiko Yacker, parece que no. Asimismo, deseo agradecer públicamente a todas aquellas personas de la CASCLIT que han contribuido a que esta magnífica exhibición sea posible. Agradezco de forma particular a su directora, la doctora Milagros Saldarriaga, al doctor y poeta Sandro Chiri, director del equipo de investigación y producción literaria, a Diana Maceda, investigadora. Diana, ¿por dónde anda? Bueno, por su excelente coordinación de esta muestra, así como a Daniel Contreras, el curador, mejor dicho, el artista, que ha armado de manera creativa y en base a un concepto bien organizado y coherente esta exposición que nos acerca a una parte de la presencia judía en el Perú a través de la obra pictórica de Lisa Schneiderman y Moiko Yacker y a través de mi obra literaria. Gracias también a Denise Vega Farfán, a Alexis Ibarraguirre y a Héctor Velarde, jóvenes y talentosos escritores, quienes han tenido la bondad de referirse a mis libros de forma tan generosa, tan interesante. Realmente he quedado sorprendido con las cosas que ustedes han escrito. Agradezco asimismo al poeta cusqueño Odi González por su traducción de mis textos al quechua y a Carlos Olazábal, director del Boletín Cultural Pututu, por la lectura que hará más adelante de uno de mis poemas, o de una de las traducciones de Odi González. Gracias también a mis amigos, los artistas plásticos Bill Caro y Víctor Escalante, por haber aceptado ser parte de esta muestra, aportando sus magníficos bocetos para la portada de dos de mis libros, La vida a plazo de don Jacobo Lerner y Décimas y canciones de fino amor, respectivamente. Por último, deseo agradecer a mis amigos Moiko Yacker y Lisa Schneiderman por acompañarme en este viaje. Debo decir que Lisa y yo somos compañeros de León Pinelo desde segundo de primaria hasta tercero de media, año en que me trasladé al Colegio Militar Leoncio Prado. En ese mismo salón de León Pinelo, en segundo de primaria, conocí a mi esposa Dina, aquí presente. No diré nada más al respecto, porque esa historia forma parte de esta muestra. Ahora quisiera compartir con ustedes un breve texto. Se trata de un fragmento de una entrevista nacida a raíz de la publicación de mi más reciente poemario, Diálogos conmigo y mis otros, la cual ha sido incluida en un libro titulado Mixidad, Identidades Judeo-Latinoamericanas, editado por Leonardo Segman, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén. De esta entrevista he seleccionado 4 preguntas que me parece guardan relación con la exposición que se inaugura esta noche. He aquí la primera. ¿Hasta qué punto sientes que en tu vida y obra la religión judía y la católica han tenido un espacio en tu identidad? Por el orden de aparición de los actores en escena, yo fui solamente peruano antes de ser también judío. Ser peruano quería decir ser católico. Toda mi familia materna era católica, pero de un catolicismo dudoso, ya que no recuerdo haber visto a ninguno de sus miembros en la iglesia. Esto pasaba en Chepén, que en idioma moche quiere decir madre de arena o casa de arena, un pequeño pueblo del norte del Perú y en el cual viví hasta los 8 años. El recuerdo más vívido que guardo de Chepén es su atmósfera ritual, esa mezcla de paganismo y catolicismo, donde la vida era una cadena de procesiones, entierros, ferias, nacimientos,
fiestas carnavalescas y en donde la iglesia, que con el tiempo se convirtió en mi segunda casa, era el centro de nuestro pequeño universo. Todo eso era, y sigue siendo, si bien ya no soy católico, parte de mi identidad como peruano. A los 8 años pasé a vivir en Lima. Allí me esperaba mi padre. Descubro que mi padre es judío y comienzo a preguntarme quién soy, qué soy. Busco espejos para reconocerme, pero no los encuentro. Es necesario ser otro, me digo, y ese otro es mi padre. Hay que ser como él, judío. Es decir, tengo que dejar de ser para ser. Sin embargo, no dejé de ser del todo porque la forma de vida de Chepén y su paisaje siguieron poblando mis recuerdos y mis sueños y me sirvieron de referente para apreciar con mayor intensidad todos aquellos paisajes que después invadieron mi imaginación como parte de mi cultura judía. Entonces, el cerro de Chepén se convirtió en el monte Sinaí, la acequia que lo atraviesa en el río Jordán y el desierto que lo rodea en el desierto de la Judea bíblica. Imaginé que ser judío como mi padre era una forma más de ser peruano, pero sin negar mis raíces judías, y que ser peruano como mi madre era una forma más de ser judío, pero sin negar mis raíces peruanas. Así pasé a ser dueño de una doble identidad y aprendí con el tiempo que las identidades históricas se construyen sobre mitos y que los mitos y las identidades son cambiantes. Al mismo tiempo, encontré una gran satisfacción en ser el otro de mí mismo, priorizando la alteridad sobre la mismidad, lo dual sobre la unidad monolítica. Ahora bien, yo no tengo una identidad religiosa. Lo que tengo es una identidad de pueblo, mejor dicho de pueblos, ya que me siento peruano y judío al mismo tiempo. Se trata pues de una identidad en la cual participan elementos culturales tanto de la religión judía como de la católica. Yo crecí bajo la sombra de dos dioses, el Dios del Pentateuco y el Dios de los Evangelios. Y aunque sabía que este era una figura histórica y lo podía ver con mis propios ojos clavado en la cruz e incluso podía tocarlo con solo alargar la mano, siempre me pareció más etéreo que el del Pentateuco, es decir, dueño de un papel menos activo y menos directo en el devenir histórico de los seres humanos. Por el contrario, el Dios del Pentateuco, cuyo nombre no podía ni debía pronunciarse, ni podía ni debía ser representado en imágenes, me parecía más corpóreo, representando un papel más activo y más decisivo en la historia del pueblo judío. Para mí, el de los Evangelios era un Dios celestial y el del Pentateuco un Dios más terreno. Pregunta: ¿sientes alguna afinidad con la obra de César Vallejo y la de José María Arguedas? Sí, yo siento una gran afinidad tanto con Vallejo como con Arguedas, a quienes leí por primera vez a los 13 y 15 años respectivamente. En Vallejo, sobre todo en Trilce, percibí una sensibilidad y una experiencia muy cercanas a las mías, especialmente en aquellos poemas que hablan de su pueblo, del hogar y de su familia. Sentí en sus poemas una voz conocida, una voz que recogía ecos de mi pueblo, una voz que confesaba no solo la angustia íntima del poeta, sino que iba más allá, a los cauces del sentir y pensar de su raza mestiza. Asimismo, en muchos aspectos me vi reflejado en el protagonista de Los ríos profundos, ya que, como sabemos, esta novela cuenta la historia de un niño en busca de su identidad, o mejor dicho, en busca de la reconciliación de sus dos culturas, la occidental y la indígena. Es un niño que discurre en un mundo que no está definido, entre dos culturas que chocan no solo exteriormente, sino en el corazón de la mayoría de los peruanos. Yo me identifico profundamente con esa visión y ese sentir del ser peruano reflejados en la obra tanto de Arguedas como de Vallejo. Pienso que es casi imposible como peruano no identificarse con el hablante lírico de Trilce y con el Ernesto de Los ríos profundos. Pregunta: en uno de tus poemas haces referencia a la palabra inaudita de tu padre y a la lengua muerta de tu madre. ¿Qué relación guarda esto con tu voz poética? Con la palabra inaudita de mi padre aludo al hecho de que él era un hombre extremadamente parco en el hablar. Hasta el día de hoy no recuerdo su voz.
Al mismo tiempo, la palabra de mi padre era para mí inaudita porque la oí por la primera vez recién a los 8 años de edad. Por otra parte, la lengua muerta de mi madre alude al hecho de que al dejar mi pueblo natal para irme a vivir con mi padre en Lima, pierdo la lengua peruana y lo que me ataba a mi peruanidad. En este nivel, mi madre representa mi identidad peruana, ya que la lengua materna me une a una visión del mundo construida a lo largo del tiempo por los hablantes de esa lengua. Es decir, el castellano peruano ha construido en mí lo que podría llamarse el inconsciente del discurso. En mi poesía, la madre, no mi madre real, sino la figura materna, aparece como un personaje que convoca a lo telúrico, el paisaje de mi pueblo, su historia ancestral, pero también a lo oscuro, lo uterino, aquello que permanece enterrado en el subconsciente. Entonces, la exploración de la figura materna le sirve al hablante lírico para desenterrar los restos de su historia familiar en el Perú y, por consiguiente, de su historia como peruano, que incluye esa primera experiencia religiosa a través del cristianismo. Por otra parte, a la inversa del mundo nocturno interno de la madre, el mundo del padre, el del judío extranjero, se difracta en imágenes de viaje, de desplazamientos, de la inseguridad del vivir pasajero. Es recurrente en mis poemas la presencia del desierto, tanto en referencia a la madre como al padre. El desierto de la madre, el que rodea a mi pueblo, es lo estable, la placenta materna, y el desierto del padre, el bíblico, simboliza la errancia. Pregunta: la casa, el hogar, es un tema recurrente en tu poesía. ¿Qué simboliza? El primer día de mi llegada a Lima, cuando mi padre me llevó a su casa, yo me sumergí en ella pensando que mi verdadera casa no era esa, sino la que había dejado atrás en mi pueblo. Por eso en mi poesía abundan las referencias a la casa, al hogar, como símbolo del conflicto en mi persona entre la permanencia y el desarraigo. Pienso que este conflicto puede apreciarse sobre todo en uno de mis poemas, el titulado originalmente Casas, título que con el tiempo se transformó en Diáspora. Seguramente este poema nació, sin yo saberlo, en el momento en que entré a mi nueva casa en Lima, acto que constituyó, digamos, mi primer exilio, mi ingreso a un nuevo mundo, el de mi padre, completamente distinto del que había vivido hasta ese momento. He aquí el poema. Casas, o diáspora. Todavía quedaban en la ciudad todas las casas, pero la que menos quedaba era la casa del padre. Él dijo que guardaría su casa hasta el último día de sus días. Más tarde, mucho tiempo más tarde, volvía del destierro para ponerle candado, y el hijo, sin que fuese suya, se quedó con la llave. Tiempo hace ya que la casa fue vendida al olvido. Hoy el olvido tiene su llave idéntica a la memoria del padre. Esta será su tranca, dijo, mi memoria. Más tarde, mucho tiempo más tarde, mudó su casa. Pónganla aquí, dijo, donde estuvo la casa. Muchas gracias.